Bien, entonces, bienvenidos a todos. Vamos a iniciar nuestra presentación el día de hoy. A ver, antes de empezar, si nos pueden escribir por el chat o pueden abrir su micrófono desde donde nos están viendo, cómo está el tiempo por ahí. Aquí por Cochabamba ha estado casi todo el día con lluvia y estamos pues, medio abrigados. A ver, alguien por ahí, abrir su micrófono. ¿Se puede llamar de pico? No. O por el chat, díganos desde dónde nos están viendo para mandarles saludo también. A ver, queremos que nos escriban. A ver, ¿quiénes son los primeros que nos van a escribir? ¿Desde dónde nos están escuchando o viendo? A ver, ¿quiénes son del exterior del país? ¿Alguna persona del Perú o de México? También teníamos en las anteriores presentaciones. ¿Desde dónde nos están escuchando? ¿Nadie? Desde Oruro. Rosabel Aguilar González. Saludos hasta la ciudad de Oruro. Pues, bueno, tenemos buenos recuerdos de Oruro. Allá hemos consolidado casi de manera continua, digamos, nuestra academia. Y hemos estado buenos años en la ciudad de Oruro. Seguramente mucha gente nos sigue y que nosotros hemos estado, digamos, desde Potosí. Benjamín Mamani, bienvenido. Benjamín, saludos hasta Potosí. También aquí reportándose pues Salud Sunagua Alvarado desde el departamento de Cochabamba. Muy ¿Cómo buenas están? tardes a todos. Bienvenidos a todos, desde Cochabamba igual. Oruro también, de José. Saludo, profesor Rubén, un saludo desde Lima, Perú. ¿Cómo estás? ¿Cómo está, profesor Rubén? ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Elber. Bienvenidos a todos. ¿Dónde has encontrado? Aquí. Bienvenidos entonces, vamos a iniciar nuestra presentación. Voy a compartirles pantalla. Nuestra presentación va a durar aproximadamente, a ver, un segundo. ¿Quién está en la? Adela Zulema Burgos, saludos desde Toropalca. Bienvenidos. ¿Dónde está Toropalca? Si nos... A ver. Norchichas. Bien, entonces, a ver, vamos a compartirles pues Potosí. Saludos hasta Potosí. Ahora pues con el internet tenemos la facilidad de llegar a todas partes. Bien, esta presentación hemos denominado oratoria con habilidad, porque esta es de las habilidades que el ser humano, la persona debe desarrollar. Sabemos que nosotros como personas estamos expuestos a hablar. Bien, entonces, lo primero que es preparación, investigar un tema. Todos los que estamos en la sala tenemos actividades a que nos dedicamos. Algunos son profesores, algunos son empresarios, emprendedores.
Siempre investigar, pero la persona que, digamos, no sé, tiene 16 años, tiene 18, todavía no tiene recorrido, digamos, en la vida profesional, en el campo de emprendimiento, ¿de qué nos podría hablar? Nos podría hablar de su vida, de cómo empezó el colegio, cómo terminó. Pero las personas ya de los 20, 22 años hacia adelante ya tenemos recorrido. Algunos ya han terminado la universidad, algunos todavía no. Entonces, investigar sobre la temática que vamos a compartir frente a un auditorio, ya sea en este caso virtual o en presencial. Entonces, los buenos oradores se adhieren a lo que saben. Nosotros tenemos que hablar del tema que sabemos, que dominamos. Muchas personas dicen, por ejemplo, cuando estoy sentado, no tengo tengo ideas, tengo todo que decir, tengo las ideas, pero cuando estoy de pie frente a un auditorio, es cuando se me van las ideas. Entonces, es simplemente hacer una pequeña estructura y basarnos sobre eso. Entonces, investigar sobre un tema específico. Si no quieres, digamos, muchas personas dicen, no, pues ¿cómo voy a? O tienen vergüenza o no se sienten cómodos compartir en un auditorio sobre la temática a lo que se dedican o su experiencia. Algunas experiencias que tuvieron, alguna experiencia poco común, las primeras veces que se iniciaron, digamos, en su carrera. Esos son temas apropiados para las personas que quieren hablarnos sobre alguna temática. Entonces, eso puede ser, por ejemplo, pueden ser temas importantes para que una persona pueda hablar. Investigar, ¿no? Sobre un tema. El número 2 es enfocarnos, ayudar a su audiencia a captar su mensaje. Las personas, por ejemplo, están muy enfocados en las cosas que no quieres que le pasen. Dicen como me estoy poniendo un poco nervioso, el cuerpo me está temblando o me estoy poniendo muy rojo. No están enfocados en las cosas que no queremos que nos pase. Debe ser al contrario, enfóquense en el tema que están compartiendo con el auditorio. Desgraciadamente, esa es, digamos, la mentalidad de muchas de las personas que al momento de compartir una idea en un público, se enfocan en esas cosas. Entonces, enfoquemos nosotros en nuestro mensaje, en el tema que vamos a compartir al auditorio. Cuando nosotros nos enfocamos en lo que vamos a compartir con el auditorio, estamos dejando a un lado los temores, las ansiedades, el pánico escénico. Cuando, en otras palabras decimos, no, ya basta de darle importancia a los nervios, al miedo escénico. Enfócate en el tema que vas a compartir. Puedes agregar, por ejemplo, historias, el buen humor, preguntar al auditorio. Cuando se habla, por ejemplo, de una conferencia magistral, ¿no? Cuando un experto, qué sé yo, un PDH, llega y dice, wow, este tipo debe saberlo todo. No, nosotros, las personas que hablamos en público constantemente, simplemente hemos desarrollado esta habilidad con la práctica, lo más importante. Entonces, al empiezo puedes empezar, por ejemplo, como lo hice, preguntando de dónde son, cómo son, quiénes nos están viendo, desde dónde, hacer preguntas al auditorio para familiarizarte. Otra cosa sería, por ejemplo, que son varios expositores. Existen estos eventos donde en un día hay una serie de expositores sobre diferentes temáticas. No tienes el tiempo, por decir. Te dan un tiempo determinado y cada vez se va acortando el tiempo porque no siempre van a empezar a la hora indicada en las conferencias presenciales, ¿no? En el virtual, la persona llega, los expositores y ya está, se empieza. Pero generalmente en los presenciales, pues nos van a ir reduciendo cada vez el tiempo. Entonces, ahí es donde, por ejemplo, directamente puedes ingresar a tu temática. Ahora, en el virtual, puedes empezar de forma
tranquila, ahí vas a ir ganando confianza con la auditorio y con las personas. El número 3 nos dice organizarnos las ideas de manera lógica, que quiere decir tener una estructura, utilizar mapas mentales. Y alguna vez muchas personas me han preguntado, no es simplemente en las presentaciones, sino también en los programas de radio, es que tenemos que tener un guión o tenemos que utilizar los esquemas cada vez. La respuesta es sí y no. Depende de ustedes. Si ustedes dominan el tema y constantemente hacen presentaciones de manera automática, pero si simplemente lo hacen de cada vez, de vez en cuando, presentaciones, entonces necesariamente tienen que tener un guión específico en cuál se van a basar. Yo les comento que una de las herramientas que conozco y lo mejor son los mapas mentales. Pero los mapas mentales sin utilizar letras, solo con imágenes, ¿vale? Es lo apropiado. Simplemente es entrenamiento. Cada vez tú vas a ir asociando imágenes con la temática. Es espectacular. En, qué sé yo, en un minuto te lo puedes memorizar, digamos, por decir, tienes una exposición de 40 o una hora, todas las temáticas te lo puedes memorizar con imágenes. Es espectacular. Cuando una persona puede hacerlo eso en un minuto, minuto y medio máximo, 20 palabras te lo puedes memorizar, asociando imágenes. Ese sí que es, como decimos, ¿no? Es de otro nivel Dios. Imagínate, ¿no? En un minuto memorizarte una gran cantidad de palabras. Es entrenar a nuestra mente. Muchas personas queremos estar en la zona de confort, en la comodidad y pues llegar a su exposición y que las ideas caigan del cielo, cosa que no es así. Los buenos expositores han recorrido todo este camino y han buscado los métodos más que funcionen para cada uno de ellos y utilizan ellos. A mí me gusta las asociaciones, ¿no? Asociar con la idea con la segunda o utilizar las listas ahí o el palacio de la memoria. Hacer un palacio imaginario donde puedes asociar una idea a un lugar. ¿Vale? Entonces, ese es lo más adecuado. Otro de los puntos, ¿no? De las personas es cuando hablan en público, dicen, me olvido mucho. Entonces, estas técnicas de las asociaciones, el palacio de la memoria, el palacio mental, como quieran llamarlo, les van a ayudar de gran manera. Así que el número 3 es organizar nuestras ideas de manera lógica. Entonces, hasta aquí ahora nos hemos concentrado nada más en nuestro tema, ¿vale? No estamos hablando del miedo escénico, no estamos hablando de los nervios, qué hago si el miedo a equivocarme, a cometer errores. Nos estamos enfocando en las cosas que podemos hacer para nuestras presentaciones. Y lo más importante, la número 3. El número 4, utilizar citas, hechos, estadísticas. Cuando hay un término que yo manejo siempre, se llama lo que es, ¿cómo vas a ilustrar? ¿Cómo vas a adornar tu presentación? Obviamente no vas a utilizar citas estadísticas en los discursos sociales. Sí se puede utilizar, pero los discursos sociales, estamos hablando de bodas, cumpleaños, tienen que ser demasiado cortos. El público está ansioso del baile, de la fiesta, de comer la comida, de servirse las bebidas en la fiesta. Tienen que ser muy cortos. Pero si el caso fuere de utilizar alguna cita estadística, por ejemplo, en los discursos de entrega de premios, dar la bienvenida, se puede utilizar. Tienen que ser muy cortos. Número 5 dice, maestro de las metáforas. Las metáforas son esos cuentos
donde siempre hay un maestro, los famosos maestros de los cuentos, un discípulo o donde nos enseñan algún aprendizaje, Entonces, hay una gran cantidad de libros, si quieres tener a mano. Están si ustedes conocen el libro, las oraciones, la oración de la rana 1 y 2, está el sopa de pollo para el alma, está las metáforas para el éxito, vitaminas para el alma de Aurelio Agudelo, que son muy buenas. Entonces, utilicen. Los cuentos son realmente espectaculares. Eso sí que es, si por alguna razón, digamos, ustedes, se les van las ideas, se olvidan, pero si tienen a la mano, bajo la manga, como decimos comúnmente, 2 o 3 metáforas, saquen en ese momento. Obviamente las metáforas no tienen que durar 3, 4, 5 minutos, ¿no? Igual hasta puede durar 30 segundos, 1 minuto a lo máximo. Entonces, utilicen las historias, los cuentos, las metáforas. Pueden utilizar las famosas parábolas de la Biblia. Entonces, nosotros tenemos que tener este tipo de herramientas. Lo que le estamos compartiendo el día de hoy simplemente son herramientas de tú cómo vas a utilizar en tu presentación. Y lo más importante es o son las anécdotas personales. Si un expositor está hablando o te empieza hablando de cómo fue sus inicios, pues te vas a identificar. De cómo empezó y ahora dónde está. O alguna anécdota personal. Una anécdota que siempre me gusta contarlos en mis presentaciones presenciales, lo hemos hecho. Hace años yo asistí a una presentación sobre estadísticas, datos y estadísticas de la vicepresidencia aquí en Bolivia. Como que no llama la atención, digamos. Las personas, por ejemplo, estamos más enfocados en ¿qué? En 3 nichos generalmente, lo que se dice, ¿no? Salud, dinero y amor. Las personas que, no sé, bajar de peso, eliminar acné, las personas van a las presentaciones gratuitas o pagadas. Las personas, cómo ganar dinero en internet, cómo ganar dinero, emprendimiento, mucha gente va. En el amor igual. Pero más o menos este tipo de conferencias, datos y estadísticas, se hace un poquito aburrido. Es manejar, depende del expositor. Entonces, en esa ocasión se hacía un poquito aburrido. Entonces, incluso nos estábamos a punto de dormir. Pero, ¿qué hizo en ese momento el expositor? Quizá no tenía, digamos, conscientemente no estaba él, ¿cómo voy a volver a captar la atención de las personas? Simplemente contó una anécdota personal. Y estaban buscando a un señor fotógrafo del periódico La Patria. La vicepresidencia del Estado financia, digamos, a una entidad para publicar una revista. Entonces necesitaban fotos de este fotógrafo ya jubilado. Entonces no la podían ubicar. Tenía la entidad que estaban beneficiados con la inversión de la vicepresidencia o el financiamiento, tenían un plazo, no sé, creo que era de 3 meses. Si fenecía este plazo, perdían el financiamiento. Entonces ya estaban, qué sé yo, a unas 3 semanas y estaban desesperados. ¿Qué iban a hacer? Entonces fueron a buscar hasta Oruro, la sede estaba en La Paz. Entonces se fueron a buscar hasta Oruro, el fotógrafo es de Oruro. Y en Oruro, en la casa, le decían, no está aquí, está en el campo, es de Toledo. Pues iban hasta Toledo, él decían, está en la ciudad, así. No era continuamente buscaban, estaba allá, entonces no podían qué hacer, a ver. Y a alguien se les ocurrió una genial idea. Entonces, publicaron su foto en primera plana, la fotografía de este señor, una fotografía antigua. Y dice que el periódico le llegó al señor, al fotógrafo. Y más o menos se titularon en la fotografía, al pie de fotografía, una pequeña letra, se le busca al fulano de tal, en este caso al fotógrafo.
¿no? Un subtítulo de urgencia, ¿no? Estamos buscando urgente al Señor que se presente en tal lugar. Dice que, como decimos, ¿no? Ni corto ni perezoso, el fotógrafo se fue hasta La Paz. En vez que las personas vengan desde La Paz hasta Oruro, el fotógrafo fue hasta La Paz. Les costó, digamos, ubicarle tanto, ¿no? Ir desde La Paz a Oruro, de Oruro hasta Toledo y que iban varias veces. En Oruro está en el campo, de Toledo está en Oruro, ¿sí? Entonces, el fotógrafo fue hasta La Paz. Más o menos ahí terminó, ¿no? Consiguieron el financiamiento. Creo que ya estaban a un día. Si no presentaban ese día, pues perdían el financiamiento. De esa manera consiguieron el financiamiento y ya estaban, digamos, tranquilos, ¿no? Que la revista se iba a publicar. Entonces, ese hecho, ese dato estadístico, pues nos despertó a todo el auditorio. Entonces, ustedes también cuenten una anécdota personal. Independientemente de la presentación de ustedes que tengan, el tiempo, si tienen el tiempo, no sé, de 40 minutos, una hora, tienen el tiempo para contar. Entonces, cuenten de manera detallada su anécdota personal. No importa en el área donde se desempeña, siempre es importante. Igual los profesores, yo sé que aquí en la sala tenemos muchos docentes, profesores. Seguramente todos nos acordamos del profesor que siempre nos contaba sus historias, de cómo empezó, dónde estudió. Y me acuerdo, una de las chicas que vino al curso de oratoria en Oruro me contaba que ella era auxiliar de docencia y las primeras veces no encontró, digamos, un curso de oratoria para poder eh, adentrarse un poquito más esto de las presentaciones. Y vino hacia donde mí y me contaba cómo, digamos, sufría, se ponía incómoda sus primeras clases. Y ella me comentaba que tenía un docente y ella nos dice, se hace su clase interesante porque simplemente nos cuenta su historia, nos cuenta sus anécdotas. Es más bonito e interesante asistir a sus clases cuando él nos cuenta su vida, de cómo empezó y hasta dónde ha llegado. Y ella decía, voy a ser como mi docente, voy a llegar hasta ese nivel. Entonces, ese tipo de anécdotas. Y lo que les digo, ¿no? Seguramente ustedes se acuerdan en este momento de sus profesores en primaria y secundaria. ¿Quién era el más interesante? ¿Y quién era el que llegaba directamente a la clase y te ponía los ejercicios, los recogía los trabajos prácticos? Entonces, tienes que hacerlo algo interesante, contando anécdotas personales. ¿Vale? Entonces, el número 6 en este caso son las anécdotas personales, que es importante. Buen comienzo y un cierre con fuerza. Las personas te van a atender durante tu presentación de cómo has iniciado. Y se van a acordar de aquí a 2 horas, 3 horas, o se van a acordar toda su vida de cómo has cerrado tu presentación. Y otra de las anécdotas que yo me acuerdo y también me gusta contarles esto, más o menos el 2008, 9 o 7 quizás, ya no me acuerdo el año exactamente, asistí a una serie de conferencias. Esto igual lo cuento en todas mis conferencias porque es interesante. Había 4 expositores. De los 4 primeros no me acuerdo, de los 3 primeros, pero del último me acuerdo. No me acuerdo el contenido, sí del título de su temática era marca personal. Y al terminar contó una historia sencilla. Dijo que hay alrededor del estanque había 3 ranas, 3 ranitas, 3 sapitos. 2 de ellos decidieron lanzarse al agua y el otro lo hizo. ¿Cuál es la diferencia?
Dos simplemente decidieron lanzarse, o sea, no, ni siquiera se lanzaron al agua. Simplemente decidieron. Y el último, o el uno, tomó acción. En otras palabras nos decía, hay que tomar acción. Entonces, como les digo, hasta el día de hoy, me acuerdo de la presentación, pero no me acuerdo de la temática. ¿Vale? Entonces, de cómo cierres tu presentación, las personas se van a acordar. Incluso toda su vida puede ser puede grabar, por ejemplo, la persona en la memoria a corto plazo, de aquí a unas 2 horas se va a acordar, o de aquí a unos meses en el mediano plazo en la memoria se van a acordar. Entonces, ¿cómo tú inicias tu presentación? ¿Con fuerza o nada más lo que decíamos, ¿no? En las anteriores láminas? Estás enfocado más en que ojalá que no me tiemblen las piernas, ojalá que no me olvide, ojalá, o estás ansioso, digamos, por calmar los nervios, estás, ¿no? Con las manos haces este tipo de gestos, o constantemente estás moviendo, te estás tocando el pelo, arreglando el saco, tu ropa. Entonces, ¿cómo inicias tu presentación? De eso va a depender mucho de cómo las personas se van a acordar de ti y cómo van a estar atentos durante tu presentación. El buen comienzo y un cierre con fuerza, siempre utilizar. Incorporar humor. Este sí que es una de las herramientas que hasta a mí me cuesta, porque imagínense, yo estoy más o menos 15 años, 12 años, digamos así, ¿no? Sin interrupción. Las primeras veces siempre hay como que lo vas a hacer, que le dejas, otra vez regresas. No he desarrollado, digamos, no tengo esa habilidad espontánea de hacerlo. Sí, en algunos casos me sale muy bien, pero en otras no. Entonces, de a poco hay que ir incorporando el sentido del humor, ¿no? Esas conferencias donde hay expositores, donde envuelven al auditorio, les hace reír. Sí, en algunos momentos te sale espectacular, pero a veces no. Entonces, de a poquito hay que ir incorporando el sentido del humor con el auditorio. Variar la voz, ritmo, hablar rápido, hablar despacio, el tono, el volumen. No podemos hablar en un solo tono, monótono. Tenemos que variar siempre, si no, pues vamos a dormir al auditorio. Imagínense que yo hablara toda la presentación en esta voz, el buen comienzo y el cierre, y ni siquiera me apoyara, digamos, con los gestos, con las manos, pues vas a dormir. Alex Day dice, ¿no? Seguramente aquí muchos conocen, un conferencista mexicano de gran talla. Si hablas en un solo tono, es como estarías rezando, ¿no? Santo, santo, santo. Pero si empiezas a variar la voz, el volumen, subes, bajas, agregas a eso con tus gestos, como la número 10 dice, palabras con la puntuación de gestos, ¿no? O sea, tienes que apoyarte con tus gestos, hacer gesticulaciones, hacer expresiones faciales. No toda la presentación, obviamente, sonreír, no decimos reír, sonreír, arquear las cejas. Entonces, tienes que hacer variaciones. Se llama el lenguaje corporal. Recordemos que la palabra como tal, las palabras que salen de tu boca, simplemente tienen impacto en las personas en el auditorio en un 7%, nada más. A pesar del 7%, tenemos que prepararnos. Y tu voz, 38% el cómo lo dices. Y el 55% tiene que ver cómo te ve las personas en el escenario, al frente. Caminas como decimos, ¿no? Como un león enjaulado, de un lado a otro lado. Te quedas estático en un solo lugar. Haces gesticulaciones, utilizas las manos, te apoyas con el cuerpo, inclinas hacia adelante por un instante.
Entonces, todo eso tiene que ver el 55% de mensajes que estamos enviando. Esta estadística lo investigó el profesor Albert Moravian, docente de la Universidad de Los Ángeles en los Estados Unidos. Y esta estadística del 7, la palabra, 38 tu voz, 55 el lenguaje no verbal, lo vas a encontrar en cualquier parte del mundo. Estés en Perú, en Estados Unidos, en Brasil, donde sea estas estadísticas. Pueden variar el término, por ejemplo, en Europa utilizan el paraverbal, que es tono de voz, y a la palabra dicen la parte verbal. Simplemente varían términos, pero las estadísticas siempre están ahí. 11. Utilizar el espacio de las 3 dimensiones. Lo que les decía hace un momento, ¿no? Si tú te vas a quedar anclado, si estamos, digamos, en un escenario, muchas veces vas a tener que hacer. Hay los atriles, en los atriles están anclado el micrófono y no tienes la posibilidad de moverte, pero igual tienes que moverte. Cuando estás en el atril, más o menos se va a ver tu cuerpo, medio cuerpo, pero igual tienes que proyectar, tienes que mover, tienes que inclinarte hacia adelante, tienes que variar la voz. Entonces, uno es que vas a dar parado, no te vas a mover, porque las circunstancias es así. 2, simplemente te vas a mover en el escenario, arriba. O el número 3, vas a bajar del escenario, vas a acercarte al público, vas a hacer las preguntas. Cuando hacemos ese tipo de movimientos, nos acercamos al auditorio, estamos haciendo conexión, nos estamos conectando con el público, con el oyente. Entonces es importante el último, ¿no? Acercarte al público. Muchas personas están en el escenario, ni siquiera se mueven, se quedan anclados, y para lo peor es que hay cuando el expositor está en el escenario, arriba, y no baja, hay un mensaje inconsciente, digamos, que envía de que hay una barrera entre el expositor y el auditorio. El público le ve, pues, bueno, él está arriba, entonces debe saber mucho, o se hace a los que saben. Número 12 dice, complemento a las palabras con las ayudas visuales. Aquí no hay una regla. Por ejemplo, en este momento estoy presentando simplemente texto. No hay fotografía, pero sí estoy haciendo variaciones entre el texto que está de color rojo y otros. Hay una que está de azul aquí y están los demás en color negro. Vale, entonces siempre debemos tener ayudas visuales. No sé, vas a proyectar video, vas a proyectar algún video que tenga que ver quizás con el sentido del humor. Entonces siempre prepara tus presentaciones. Recordemos que las personas tenemos o grabamos información a través de 3 canales. Los visuales, viendo, las personas aprenden más viendo, por ejemplo, de la presentación. A ver, muchachos, alguien está jugando con la pantalla. Entonces, la número 2 es los auditivos, las personas que escuchan o graban información en su mente escuchando. ¿Han visto alguna vez alumnos que graban al profesor? Van con su grabadora, ahora el celular. Yo, por ejemplo, tenía un estudiante que siempre venía con su reportera. Y cada vez que, bueno, cuando el auditorio era pequeño, o la audiencia era pequeña, no sé, 15 personas, siempre se sentaba adelante. Y cuando hay parlantes, siempre se trataba de sentar al lado del parlante, cerca al parlante. Entonces, los auditivos. Y los sensoriales, están las 3 sentidos que faltan. El olfato, el gusto y el tacto. Entonces, esas personas, a través de las sensaciones, ¿no? de los olores,
del sentido del gusto y de la atención. Entonces nosotros tenemos que, o los expositores tenemos que darles esa información que las personas de las diferentes preferencias, canales de comunicación puedan recabar información. Entonces, igual nosotros los expositores tenemos que hablar imagínense, visualicen, escuchen, sientan en los 3 canales siempre. Analice a la audiencia, ¿no? Entregue el mensaje que desee escuchar. Aparte de que nosotros nos enfoquemos en nuestro tema, está bien, está súper, debería ser así, también tenemos que analizar al público. Si están medio cansados, se están cansando, o quizá me estoy extendiendo mucho. Entonces tenemos que analizar su lenguaje corporal. Cuando las personas están medio cansadas, ya están, te hacen el gesto, están recogiendo sus cosas, pues tenemos que apurarnos. Entonces, diferente tipo de situaciones. No siempre va a faltar una persona que está distraído, que empieza a jugar, que empieza a molestar a los compañeros de al lado. Siempre existe, pero hay que saber cómo captar la atención de esas personas. Número 14 dice, conecte con el público. Contacto visual. Eso es importante. Ahora en el modo virtual también lo tenemos que hacer. Todos cometemos errores, somos humanos. Yo también cometí errores al principio. Hasta que alguien me decía, ¿no? O me lo dijo. Tienes que mirar a la cámara de tu computadora, no a la pantalla. En este momento estoy mirando a la pantalla. Ahora estoy mirando la cámara. Hay una gran diferencia. Obviamente en algún momento vas a tener que mirar la pantalla porque están tus apuntes ahí. Hoy está la presentación en las diapositivas. Pero tienes que mirar de preferencia cuando estés explicando a la cámara de la computadora o del dispositivo que estés utilizando. Pero generalmente se hacen las presentaciones desde las computadoras. 15, interactúe con el público. Les pregunté al principio, ¿verdad? ¿De dónde son? ¿De dónde nos están viendo? Interactuar con el público. Hacerles preguntas, hacerles participar si quieren. Siempre es una actividad de interacción. No simplemente el orador debe hablar, hablar, hablar. En las clases igual. Siempre se tiene que interactuar con los estudiantes. Si no, pues la clase se hace monótona. Llevar a cabo una sesión de preguntas y respuestas. Esto siempre existe, a no ser que estemos rápidos sobre la hora, el expositor tiene que irse. Yo he visto expositores que hacen gira de una ciudad a otra y de las ciudades principales, qué sé yo, La Paz, Cochabamba, Santa Cruz, se van en vuelo. A la siguiente hora, o de 2 horas, ya tiene otra presentación. Entonces, las personas encargadas están apurando al expositor, ¿no? Las personas siguen preguntando, quieren seguir sacándole jugo al expositor. En esos casos quizá, pero siempre hacer preguntas y respuestas. Dirigir una discusión. Se puede presentar siempre. Nosotros no somos una monedita de oro para caerles bien a todos. Entonces, saber manejar ese tipo de situaciones. No siempre va a haber esa persona que va a querer arruinar tu presentación. Por molestar, por saber cómo maneja esto el expositor. Siempre existe. Si no te ha ocurrido hasta el día de hoy, te va a suceder en algún momento, ¿no? Entonces, pero la regla de oro aquí es, nunca te pelees con un integrante del auditorio. Dale la razón. Pero no le vas a dar la razón todo el tiempo, ¿no? En algún momento lo vas a tener que parar. Pero hay que hacerle con estrategia. Entonces, ¿qué pasa para una persona, por ejemplo, te empieza a refutar, te empieza a hacer preguntas incómodas, ¿no? Entonces, bueno, dale la razón. Y si sigue, entonces, invítela a que explique a esa persona. A ver si va a pasar.
En las veces no. Las veces que a mí me pasó, no. Incluso compañeros, expositores, conferencistas míos, ¿no? Por tratar de arruinar, preguntaban. Entonces, explíquele tú. A ver si lo haces. No lo hace. Quizá una persona puede ser bien preparada, en ese momento tiene ganas de hablar en público, lo puede hacer, pero en un 99,999% no lo van a hacer. ¿Vale? 18 dice, obedece a la falta del tiempo. O sea, ustedes tienen que ver el tiempo. ¿Sí? Tal vez usted dice en el texto, tal vez usted tiene 2 minutos, tal vez usted tiene 45 años. De cualquier forma, personalice su presentación al tiempo indicado. Tenemos que respetar el tiempo de las personas que nos están escuchando. Tenemos que acomodarnos. Puede pasar 2 cosas. La primera es que siempre te van a reducir de tiempo. Eso sí, de hecho, donde sea. Y la otra puede ser que te alargue. A mí me ha sucedido en alguna vez. Una sola vez hasta el día de hoy. ¿Cuándo te alargan el tiempo? Cuando quizás hay un expositor el siguiente, después de ti, no viene, algo pasa y pues tú tienes que alargar el tiempo de tu exposición. Pero generalmente, como les digo, no nos van a reducir el tiempo. El arte de la introducción, establecer un contexto que el público que esté listo, lo que les decía, ¿no? Hacer una buena introducción. El número 20 dice prueba de confianza y aplomo. Este es clave. Si a ustedes todavía quizás están empezando a hacer presentaciones en público, como que en ese momento les traicionan los nervios, el cuerpo, no sé, empiecen a sudar algo pasa, ya sea en el aspecto físico o psicológico. Ustedes eleven la voz. Dice confianza y aplomo. Quizás estás con muchos nervios, estás temblando, pero en ese momento empiece a hablar con fuerza, con determinación. Hagan gesticulaciones, pero que sean determinantes. Que no, las manos, ay, como que, ay, no, con fuerza, vamos, haremos, hagámoslo así con fuerza. Automáticamente tu cuerpo va a responder. ¿Vale? Entonces, prueba de confianza y aplomo. Clave en toda presentación. Aquí sí que es la clave. 21 dice manejar los problemas inesperados. Se te puede ir la energía eléctrica. No puedes reconocer, por ejemplo, el dispositivo. Por alguna razón he visto, no me ha pasado nada, de que, no sé, el programa de PowerPoint sea muy antiguo y a una computadora de última generación no puede reconocer, por ejemplo, puede ser eso, que en ese momento puede ver, por ejemplo, ruido, que el salón esté a la calle, esté muy pegado a la calle y pues en la calle, no sé, una fiesta, ruido, algo, entonces, cosas que pueden pasar. Entonces, manejar ese tipo de problemas. Ser coherentes cuando se habla. O sea, yo no te puedo hablar aquí, no puedo venir a hablarte de que, bueno, yo doy conferencias, soy expositor. En mi vida no doy conferencias o doy pocas. Entonces, esas cosas, lo que tú dices en tu presentación tiene que ser también tu vida afuera igual. A eso se refiere Laura. ¿Vale? Entonces, esas cosas siempre tenemos que manejarlo de forma coherente. A ver, ¿qué más? Ejercicios. Estos son ejercicios de improvisación. Quiero que lo hagan ustedes en casa. Y si hay algún valiente aquí, lo puede hacer. Dice, elabora una breve presentación utilizando las siguientes palabras. Tristeza nacional, auténtico, todo con estas palabras. Este tipo de improvisaciones, ejercicios de improvisación, les va a dar fortaleza, aplomo, confianza y sobre todo facilidad de palabra. Nada más hablen con cualquiera de estas palabras. Esto lo hacemos en las clases de oratoria. Por ejemplo, si el curso es normal, digamos, de
semanas o un mes. La primera semana es con técnicas, ¿no? Decimos cómo manejar el lenguaje corporal, qué ejercicios puede hacer en casa, y lo hacemos en el salón. Y el resto es improvisación. Les hacemos, por ejemplo, en unos papelitos, les repartimos a los participantes y les sale con, digamos, con cualquiera de estas palabras. Y él tiene que hablar durante 2 minutos. Las primeras veces se les es un poquito difícil. Después ellos se arrancan y es fácil hacerlo. Bien, hasta aquí voy a dejar de compartir la pantalla. Si hay preguntas o alguien puede abrir su micrófono y realizar una pregunta. Gracias por sus deseos. Muchas gracias. Dice Emanuel, ¿cómo puedo incorporar el humor en la oratoria? Ya, buscando, en otras palabras, chistes fáciles que sean sencillos de contarlo. Primero practique con los amigos. Yo les digo que si todavía no tienes esa habilidad de contar chistes a los amigos, en público peor todavía. Ya, ten colección de chistes. Busca chistes que más o menos se acomoden y practica con las personas. Igual utiliza las 3 cosas que un orador debe dominar, ¿no? Que es la palabra y cómo lo vas a decir, tono de voz y tu lenguaje no verbal. O sea, al contar un chiste, tiene que acompañarte de tu cuerpo. El tema, sí, se está grabando la clase y también las diapositivas se los voy a pasar. A ver. Sí, le vamos a enviar. No se preocupen. Lo vamos a subir a YouTube y en YouTube va a estar ahí. Pueden ver la repetición. Bien, hasta aquí de los presentes, ¿algún tipo de preguntas? Está todo claro. Dicen, Sí, Benjamín, adelante. ¿cómo está, licenciado? Buenas noches, un saludo cordial pues, desde la ciudad de Potosí. Ya es segunda vez que participo de su conferencia y felicidades, pues, Licen. Estoy aprendiendo mucho y también poniendo en práctica, pues, especialmente en la locución de la radio. Gracias, Licen, por su conferencia. Está muy interesante y esperamos que nos pase todo el material y así para poder seguir asimilando. Muchas gracias, Licen. Bendiciones. Gracias, Benjamín. Igualmente, muchas bendiciones. La clave es la práctica, ¿no? Y más ahora, tenemos la facilidad. Si no es fácil, pero tenemos la gran oportunidad de hacerlo en las redes sociales. Y está gratis. Y cada vez más plataformas están apareciendo gratis, ¿no? Es lo bueno, que sea diverso. Gracias, José. Gracias, Carlos Luis, Teodora Mamani, gracias, muchas gracias por los deseos. María Elena, gracias. Betty, gracias, muchas gracias a todos por sus deseos. Bien, simplemente recordarles antes que nos vayamos que este día lunes iniciamos un curso de oratoria y la siguiente semana, ahí en el intermedio, hay curso también de fin de semana, todos los fines de semana, 2 fines de semana en este caso, donde los cursos son completamente prácticos. Primero, que tenemos 2 paquetes. Esto en los grupos también lo estoy pasando. Creo que lo vamos a hacer por única vez.
y que si hay alguna vez más adelante hacerlo, en el mismo precio. Está 100 bolivianos por 5 días. Es económico. Los cursos generalmente nosotros cobramos arriba de 200 bolivianos. Y la otra opción es de, obviamente, 300 bolivianos, pero ya incluye el curso del video, ¿no? El curso, bueno, costaba hasta hace poco equivalente a los $50, porque hay personas del exterior. Ahora ya cuesta $100. Entonces, el curso le vamos a dar, si quieren, con el video, más o menos está, creo que está $50, 300, 50, algo por ahí. Entonces, si quieren adquirirlo, adquiéranlo con el curso más. El curso lo van a poder descargar, el enlace está en la nube, o si no, van a tener la posibilidad también de que ser agregados a un grupo de Facebook privado, y donde pueden verlo, donde sea. ¿Cómo hacer una buena oratoria? Es la práctica, Emanuel. Práctica. Yo me acuerdo las primeras veces cuando estaba empezando a hacer docencia como practicante. Hora y media a mí se me hacía eterno. Pero era un sufrimiento tremendo. No sabía qué decir. Las clases generalmente aquí en Cochabamba, donde yo me formé como instructor, se llama Círculo Latinoamericano de Oradores, quizá alguien conoce. Entonces en Cochabamba tenía su oficina principal, 1 hora y media, 3 días a la semana, lunes, miércoles y viernes. Y en Quillacollo tenía su sucursal. Se daban cursos allá en Quillacollo los días jueves y viernes. Y de Quillacollo todavía era más largo, todavía 2 horas. Híjole, ¿qué hacías en 2 horas? Las primeras veces es como todo principiantes, ¿no? Hay que darse modos, les hacía leer libros, cuentos, pero cuando en la noche generalmente vienen personas mayores. A Cochabamba asistían abogados, ¿no? Eran personas mayores que mí aquellas veces, ¿no? Que tenía 29 años, algo por ahí. Entonces, pues incluso hay un temor, ¿no? De que, mira, las personas mayores saben que mejor que mí. Entonces, es con la práctica. Y sobre todo, lean. La lectura es fundamental para desarrollar esta habilidad de hablar en público. ¿Vale? No hay otra técnica milagrosa. Listo, pues, entonces, muchas gracias por asistir a nuestra presentación. Gracias, Emanuel. Gracias a todos y nos vemos en las siguientes presentaciones. Saludos a ustedes donde estén y que este año sea de mucha prosperidad para todos y que independientemente de las metas, los objetivos que tengamos, que este 2021 sea un escalón más, 2 escalones, 3 escalones en el objetivo que tienen trazado. En la vida siempre hay que tener objetivos, metas, y lo que se llama, ¿no? Una cosa es estrategia y otra cosa son la metodología, ¿no? Las estrategias son cómo lo vamos a hacer y desarrollar esta habilidad de hablar en público realmente les va a venir a ustedes como anillo al dedo. Nada más, háganlo, hablen en el momento donde sea, donde se les presente, y de a poco van a ir escalando. Tampoco es esto de habilidades de la noche a la mañana, ¿no? A mí me ha costado consolidarme así bien, más o menos 2 años. Y en ese lapso de tiempo también he tenido que leer, he tenido que alimentarme mucho. Y después viene, ¿no? Después vienen las congratulaciones, vienen los cursos, te busca la gente. Es lindo estar en este. Es difícil al principio como todos, pero después vienen las recompensas, los reconocimientos que uno no espera. Muchas gracias por asistir a esta presentación. Nos vemos en la siguiente presentación. Saludos a todos.